Actualmente, los motores diésel se utilizan en un número cada vez mayor de autos para pasajeros debido a que son económicos y durables. El motor diésel utiliza como carburante combustible diésel, al cual en ocasiones se le llama también aceite ligero. A diferencia de un motor a gasolina, el motor diésel quema el combustible directamente sin la ayuda de chispas eléctricas. En este video aprenderán cuáles son las condiciones necesarias para la combustión del combustible diésel, cómo es que se quema realmente dentro del motor y también el mecanismo de la combustión irregular. En primer lugar hablaremos sobre la combustión y las condiciones necesarias para que un objeto se inflame o empiece a quemarse. La combustión requiere tres cosas: algo inflamable, suficiente oxígeno en el aire y una fuente de calor que inicie el proceso de combustión. Existen dos formas para que algo se inflame. Una sustancia puede empezar a hacer combustión debido a una llama o a una chispa, o puede inflamarse únicamente por calor. Ahora veamos qué sucede cuando aplicamos calor a un poco de combustible diésel. Lo calentaremos cuidadosamente de manera que la llama no llegue al combustible directamente. Como pueden ver, el combustible empieza a hacer combustión, al parecer espontáneamente. En un motor diésel, el combustible empieza a hacer combustión de esta manera. ¿Dónde obtiene el motor diésel la alta temperatura que es necesaria para dicha combustión? Cuando uno está parado cerca de un compresor de aire, se siente que el compresor está muy caliente. Esto se debe a que el aire que está en el compresor se calienta al ser comprimido. De manera similar, el motor diésel produce la alta temperatura necesaria para la combustión al comprimir el aire que está en su interior. Ahora veamos cómo cambia la temperatura en un motor diésel. La presión supera los 30 kilogramos centímetros cuadrados cuando el pistón se acerca a la parte superior del punto muerto. A continuación, analicemos la relación entre la compresión del aire y la temperatura del aire. La temperatura del aire aumenta a medida que la presión se eleva, mientras que la temperatura de combustión de una mezcla de aire y combustible diésel disminuye en proporción al aumento de la presión, lo que significa que una mezcla de aire y combustible diésel se inflama con mayor facilidad cuando la presión es más alta. Pongamos juntos los dos gráficos. Observen que la mezcla de aire y combustible se inflama más fácilmente cuando esta diferencia de temperatura es mayor. Pueden ver aquí que la mezcla de aire y combustible se inflamará con mayor facilidad cuando la presión se aproxime a los 30 kilogramos centímetros cuadrados. Ahora que sabemos esto, veamos cómo se realiza en realidad la combustión en un motor diésel y examinemos el mecanismo de combustión. Están viendo ahora una cámara de combustión de un motor diésel desde la parte inferior del cilindro a través de un pistón especial. El pistón está hecho de un material transparente de manera que pueden ver lo que sucede dentro del cilindro. La película se ha tomado a una velocidad muy alta para que podamos paralizar la imagen en algunos momentos críticos de la combustión.
Las válvulas también son visibles a través del pistón transparente. El inyector está ubicado aquí en el centro. Pasemos la escena anterior más lentamente para que podamos ver más detalles. El combustible es inyectado dentro del cilindro desde el inyector. El combustible atomizado se esparce y se inflama. Las llamas se extienden en el cilindro. Aquí termina la inyección de combustible. Pero el combustible que no se ha quemado continúa quemándose. La combustión en un motor diésel empieza y termina en un tiempo muy breve. Este breve tiempo puede dividirse en 4 partes según la naturaleza del fenómeno que ocurre en cada periodo. Al periodo que va desde la inyección del combustible hasta la combustión del mismo se le denomina periodo de retardo de la combustión. Examinemos este periodo detalladamente. El inyector introduce el combustible pulverizado en el aire caliente que se encuentra a gran compresión en la cámara de combustión. El combustible pulverizado consta de pequeñísimas gotas múltiples de combustible. Están viendo una de las minúsculas gotas del combustible pulverizado. A pesar de que el combustible es inyectado en aire muy caliente, no empieza a quemarse de inmediato. Esto se debe a que primero debe evaporarse, lo cual sucede cuando se calienta con el aire caliente del cilindro. A medida que el combustible evaporado se mezcla con el aire del cilindro, se calienta tanto como el aire hasta que está listo para hacer combustión. El periodo de retardo de la combustión es este periodo de preparación en el cual el combustible se expone al aire caliente que se encuentra a gran compresión y se evapora y mezcla con el aire hasta que hace combustión. Vimos este gráfico hace un momento. Muestra el cambio de presión que ocurre en el cilindro cuando no ocurre la combustión. Ahora veamos lo que sucede cuando sí ocurre la combustión. Concentremos nuestra atención en esta sección del gráfico. Durante el funcionamiento normal del motor diésel, el combustible es inyectado en este punto. Y hace combustión en este punto. El periodo de retardo de la combustión se refiere al periodo que se ubique entre estos dos momentos. El periodo de retardo de la combustión debe mantenerse lo más breve posible porque afecta el siguiente proceso de combustión. Al periodo que se extiende desde el momento de la combustión hasta el momento en que las llamas se propagan al combustible inyectado durante el periodo de retardo de la combustión se le denomina periodo de propagación de la llama. Examinemos el periodo de propagación de la llama detalladamente. La mezcla aire-combustible se crea en el periodo de retardo de la combustión, pero el aire y el combustible no están mezclados de forma pareja en un principio. La mezcla aire-combustible hace combustión primeramente cuando el aire y el combustible están mezclados de forma pareja. Retrocedamos la película y veamos el momento de la combustión. Este es el momento preciso de la combustión. La combustión de la mezcla aire-combustible genera calor y dicho calor eleva aún más la temperatura y presión al interior de la cámara de combustión. Esto fomenta la evaporación de las gotas de combustible y la mezcla del aire y el combustible. Como resultado, las llamas que se encendieron en diferentes puntos se propagan rápidamente a las demás partes de la mezcla aire-combustible que se creó durante el periodo de retardo de la combustión.
Como ven aquí, la presión al interior de la cámara de combustión aumenta rápidamente al empezar la combustión. Si el periodo de retardo de la combustión es más largo de lo normal, creará condiciones no deseadas en el motor. Por ejemplo, puede permitir que la presión se eleve más de lo necesario o también puede impedir que la presión se eleve lo suficiente. El combustible es inyectado continuamente desde el inyector y hace combustión al entrar en contacto con las llamas, las cuales se han propagado en toda la cámara de combustión. Al periodo que se extiende desde el momento en que las llamas se propagan hasta el momento en que termina la inyección del combustible se le denomina periodo de combustión directa. Veamos la película una vez más. En el momento en que las llamas se han propagado en toda la cámara de combustión, la temperatura y la presión son extremadamente altas, de modo que las gotas de combustible que se inyectan continuamente desde el inyector se evaporan y hacen combustión muy rápido. La presión alcanza su nivel más alto durante el periodo de combustión directa. La sincronización de la combustión se regula de manera que la presión más alta se alcance aproximadamente 10 grados después de la parte superior del punto muerto. Al periodo que se extiende desde el momento en que termina la inyección del combustible hasta el momento en que termina la combustión se le denomina periodo posterior a la combustión. Veamos la película nuevamente. La combustión continúa incluso después de detenerse la inyección de combustible. El combustible que no se quemó debe quemarse completamente durante este periodo. El pistón desciende durante el periodo posterior a la combustión. Esto permite que el aire de la cámara de combustión comience a expandirse y bajen en consecuencia la presión y la temperatura. Acabamos de examinar los 4 periodos de un ciclo de combustión. Veamos la película una vez más. Recuerden que cada uno de los 4 periodos tiene una influencia importante en el siguiente periodo. Podemos apreciar la combustión normal que ocurre al interior de un motor diésel. Para que el combustible se queme normal y completamente, un motor diésel necesita 2 cosas. Una presión lo suficientemente alta en la cámara de combustión que produzca la inflamación del combustible y una adecuada inyección de combustible. Una adecuada inyección de combustible significa adecuada sincronización de la combustión, adecuada presión de inyección y adecuada cantidad de combustible inyectado. ¿Qué pasaría si faltara alguna de estas condiciones importantes? Hagamos unos cuantos experimentos. En un motor diésel real, el calor necesario se genera con la compresión del aire en el cilindro. Para este experimento utilizaremos un quemador de gas a fin de crear el calor necesario. Lanzamos viruta de madera sobre el quemador para simular la inyección de combustible dentro del cilindro.
La temperatura empieza a elevarse a medida que el quemador es acercado a las virutas, es decir, a medida que se produce la compresión. El combustible es inyectado cuando la temperatura del aire ha alcanzado un punto suficientemente alto, pero el combustible no hace combustión de inmediato porque su propia temperatura no es muy alta en esta etapa. Pero una vez que ocurre la combustión, la llama se propaga muy rápido a todo el combustible. La propagación de las llamas eleva la temperatura del aire a un nivel extremadamente alto y el combustible que todavía se inyecta continuamente empieza a quemarse de inmediato. Cuando la inyección de combustible se detiene, el combustible que no se quemó continúa quemándose dentro de la cámara de combustión. Algo similar ocurre en un motor diésel real. Ahora veremos lo que sucede cuando cambiamos las condiciones de compresión. Es probable que oiga el sonido agudo de un golpeteo metálico cuando la presión de compresión esté baja. Veamos por qué ocurre esto. Cuando la presión está baja, la temperatura del aire comprimido también permanece relativamente baja. En otras palabras, esta distancia es más pequeña de lo normal y le toma más tiempo a la mezcla aire-combustible alcanzar su punto de combustión. Podemos simular esta condición utilizando una llama baja en el quemador de gas. Cuando la llama está baja, las gotas de combustible no se evaporan tan rápido como cuando la llama está fuerte. En otras palabras, una llama débil, es decir, la baja presión, ocasiona un periodo de retardo de la combustión más largo. Tarde o temprano la mezcla aire-combustible hará combustión, pero la cantidad de combustible no quemado en la cámara de combustión es mayor de lo normal. Una vez que ocurre la combustión, la gran cantidad de combustible se quema con rapidez súbitamente. Esto hace que la temperatura y la presión dentro de la cámara de combustión se eleven mucho más rápido y más de lo normal. El fuerte aumento de la presión hace que el aire golpee la cabeza del pistón y la pared del cilindro con una fuerza explosiva. El pistón y la pared del cilindro producen entonces un agudo sonido metálico conocido como golpeteo del motor diésel. En ocasiones, una baja presión de compresión produce también un humo blanco. Bajemos la llama aún más que antes. Cuando la presión de compresión es muy baja, la combustión no ocurre hasta después de la parte superior del punto muerto. En vista de que el pistón ya está bajando, la temperatura desciende y las llamas no se extienden durante el periodo de propagación de la llama. Las llamas se extinguen pronto y el combustible se evapora durante los periodos de combustión directa y posterior a la combustión. El combustible que no se quemó es expulsado al final de estos periodos. Es por ello que verán humo blanco. Ahora veamos qué pasa si cambiamos las condiciones de la inyección de combustible. También oirá un fuerte golpeteo del motor diésel cuando el combustible se inyecte demasiado pronto, tal como les mostraremos a continuación. La sincronización prematura de la inyección significa que el combustible es inyectado en la cámara de combustión antes que la temperatura del aire se eleve a un nivel adecuado. Las gotas de combustible no se evaporan con la rapidez normal y pasa un tiempo más largo antes de que puedan hacer combustión, lo que da como resultado un periodo más largo de retardo de la combustión. Una vez que el combustible hace combustión, la gran cantidad de combustible se quema de inmediato. El resultado es el golpeteo que oímos anteriormente. En ocasiones, el humo blanco se produce también por la sincronización retardada de la inyección de combustible. La presión y la temperatura al interior de la cámara de combustión alcanzan el nivel adecuado en el momento en el que se inyecta el combustible, pero la sincronización retardada de la inyección no da el tiempo suficiente para que se evaporen las gotitas de combustible. Por lo tanto, la combustión ocurre solo después de que el pistón empieza a bajar. Ya que la presión y la temperatura al interior de la cámara de combustión empiezan a bajar inmediatamente, las llamas no se extienden lo suficiente durante el periodo de propagación de la llama y se extinguen pronto. Por esta razón, parte del combustible se evapora, pero es expulsado sin estar quemado. El resultado es el humo blanco del tubo de escape que vimos antes.
golpeteo del motor diésel también se produce por la baja presión de la inyección de combustible. Si el combustible es inyectado a presión normal, el combustible es atomizado adecuadamente. Pero si la presión de la inyección de combustible es baja, el combustible no es atomizado adecuadamente y el tamaño de las gotas de combustible es más grande de lo normal. Las gotas grandes de combustible no pueden evaporarse fácilmente y por ello pasa más tiempo antes de que la mezcla aire-combustible pueda hacer combustión, dando por resultado un periodo de retardo de la combustión más largo. Una vez que ocurre la combustión, la gran cantidad de combustible se quema súbitamente y ocasiona un fuerte golpeteo del motor diésel. Finalmente, veamos por qué se produce un humo negro cuando la cantidad de inyección de combustible es mayor de lo normal. Si se inyecta la cantidad adecuada de combustible en la cámara de combustión, las gotas de combustible se mezclan suficientemente con el aire y el combustible se quema completamente. Pero durante una inyección excesiva de combustible, dado que hay solo una cantidad limitada de oxígeno en la cámara de combustión, el oxígeno se consume por completo durante el periodo de combustión directa. Por lo tanto, el combustible restante no puede mezclarse con aire y se carboniza con el fuerte calor. El combustible que no se quemó se convierte en carbón y es dicho carbón el que ocasiona el humo negro. Acabamos de ver 6 experimentos diferentes sobre las condiciones de combustión de un motor diésel. Hemos aprendido que la combustión requiere una presión de compresión e inyección de combustible adecuadas. También hemos aprendido que al faltar alguna de estas condiciones, ocurrirá un cambio en el periodo de retardo de la combustión, el cual a su vez afectará el proceso de combustión y ocasionará varios tipos de combustión irregular. Resumiendo, el combustible diésel hace combustión por sí mismo sin chispas eléctricas. El motor diésel funciona suavemente solo si el combustible se quema normalmente. Una alta presión de compresión y una inyección adecuada de combustible son dos condiciones esenciales para la combustión normal del combustible. Es importante que entiendan completamente el mecanismo de la combustión de combustible en un motor diésel y apliquen dicho entendimiento y conocimiento en su trabajo diario.